¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se es- ¿Sí se me escucha claro? O, Sí, a ver clarísimo. si... Listo, muchas gracias. Bueno, antes de empezar el curso, agradecer a la señorita Jessica, a EduRed, por darme la oportunidad de dictar estos cursos, como Power BI. También he tenido la oportunidad de dictar otros cursos como es SQL Server. Cursos muy prácticos que están orientados a que aprendan las bases y los fundamentos de estas herramientas, como es en este caso, Power BI. Bueno, entonces creo que empezamos de una vez con la clase porque tenemos mucho material. A ver, bueno, antes de comenzar, me gustaría presentarme. Quien les habla es el docente, yo, Michel Varas García. Soy industrial de profesión. Acá comparto mi correo también. Se están viendo en la diapositiva. Voy a ampliarlo. Y cualquier consulta, dudas a través del Classroom o si gustan a través de mi correo. No hay ningún problema. Muy bien. Antes de entrar de lleno a lo que es este Power BI, quiero que quiero ingresar al Classroom para ver el sílabo. Por ejemplo, yo también tengo acceso. Quiero que lo revisemos juntos para ver en detalle qué es lo que se va a tocar en el curso. Por ejemplo, todos ustedes creo que tienen acceso a este Classroom, donde yo semana a semana pues voy a estar subiendo el material referente al curso. Son 4 semanas. En cada uno yo siempre subo lecturas que son muy importantes. Recomiendo que las lean. Y también agrego data. Como Power BI es una herramienta donde vamos a trabajar con muchos archivos, siempre voy a subir datos. Estos datos recomiendo que previo a la clase lo descarguen porque lo vamos a usar. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco el sílabo. Esperamos que cargue un momento. Ya está. Vamos a revisar lo que es el contenido. La sesión del día de hoy hace referencia a lo que es la introducción a Power BI. Vamos a ver qué es Power BI, qué es Power BI Desktop. Vamos a instalar Power BI y vamos a hacer unas importaciones de diferentes. La semana 2 vamos a tocar lo que es la transformación y modelado. Esta es la parte más amplia de Power BI. Acá vamos a ver que una vez que hemos importado esos datos del origen, vamos a tratar de limpiar esta información. Power BI para eso nos da muchas herramientas. Tal vez algunos han escuchado de Power Query. Power Query es una herramienta muy potente. Eso es lo que es referente a la semana 2. En la semana 3 vamos a revisar lo que es la creación de las visualizaciones en Power BI. En esta semana vamos a hacer los gráficos. Los gráficos vamos a revisar sus propiedades, vamos a agregarle formato, todo referente a gráficos. En la semana 4, que es la sesión 4, sería el final del curso, vamos a ver un poco de lo que es Power BI Service. Es un servicio que nos proporciona Power BI que nos permite alojar nuestros informes en la nube. Vamos a hacer unas configuraciones. Bueno, eso es referente a lo que es el contenido que se va a dictar en el curso. Entonces vamos a empezar con la sesión del día de hoy y los temas que vamos a tocar. Ahora sí, vamos a la diapositiva. Ya, muy bien. Entonces, Power BI. Antes de comenzar a definir qué es Power BI, tenemos que hablar de conceptos mucho más amplios, como por ejemplo inteligencia de negocios, los procesos ETL. Antes entonces definamos qué es inteligencia empresarial, pero antes de entrar a lo que es una definición exacta, yo creo que todos en algún momento hemos trabajado en una organización, inclusive Facebook podría ser un ejemplo muy claro.
del volumen de datos que maneja. Anteriormente, si hacemos un antes y un después, anteriormente, por ejemplo, lo que hacían las empresas es acumular información. Toda esta información que se generaba, las transacciones, eran registradas en una base de datos. Esta base de datos acumulaba grandes volúmenes de información, pero lo que hacían es registrarla, tenerlas guardadas en la base de datos. No se analizaba esta información. Hoy en día ha cambiado esto. Hoy en día todas las empresas tratan de analizar esa información. Esta información que nos permite tomar decisiones. Entonces, si definimos exactamente qué es inteligencia empresarial, es lo que, o también lo pueden encontrar en diferentes textos como inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, o comúnmente el Business Intelligence. Creo que la mayoría lo conoce como Business Intelligence. Acá hay un pequeño concepto, pero en conclusión es el uso de datos que le da la empresa con la finalidad de tomar decisiones. Esta información que antes se registraba en grandes volúmenes, hoy en día se analiza. ¿Con qué fin? Con el fin de tomar decisiones. Pero para realizar un análisis de estos datos, se requiere, en el mercado existen múltiples herramientas, como por ejemplo tenemos acá algunos ejemplos, Power BI, Tableau, entre otros. Nosotros en el curso nos vamos a centrar en lo que es Power BI o Power BI, si quieren. Pero quiero que también sepan que no es la única herramienta, existen mucho más en el mercado. Entonces, quedémonos con ese concepto de qué es inteligencia empresarial. Es el uso de datos que las empresas transforman, analizan con la finalidad de tomar decisiones. Y para eso requieren herramientas, y existen herramientas en el mercado, como por ejemplo Power BI es una de ellas. También vamos a ver otro concepto que es ETL. ETL son las iniciales de extracción, transformación y carga, o LOA. Este es el proceso por el cual trabajan estas herramientas de análisis de datos. Este es un proceso no exclusivo de Power BI, también lo trabajan otras herramientas, en donde, por ejemplo, el proceso consiste, el primer paso, la extracción de la data. En este punto vamos a ver cómo es que nosotros accedemos a la información. Power BI nos permite acceder a muchos orígenes de datos. Cuando instalemos el Power BI Desktop, vamos a ver la cantidad de orígenes que nos permiten. Luego pasa por una etapa de transformación de los datos. En esta etapa de transformación es donde trabaja Power Query, que lo vamos a ver más adelante en el Power BI Desktop. Y luego cargamos los datos. Entonces, este es el flujo que utilizan estas herramientas, entre ellas Power BI, ¿no? Primero, extraemos los datos, luego transformamos esa información y luego la cargamos. Recuerden estos pasos. Extraemos, transformamos y cargamos. Muy bien. Entonces, una vez que hemos definido inteligencia empresarial o el business intelligence, ya vimos qué son los ETL. Ahora sí vamos a meternos de lleno en lo que es Power BI. Power BI es un servicio de Microsoft que está orientado a generar visualizaciones que sean interactivas y que amplíen esas capacidades que tiene el Business Intelligence. Acá, por ejemplo, tenemos en la presentación unos ejemplos de esto, ¿no? Donde podemos hacer gráficas, ¿no? Todos asociamos a Power BI con gráficas bonitas, ¿no? Gráficas que son fáciles de crear. Y sí son fáciles, como vamos a ver en el curso, por ejemplo, acá en la presentación observamos tres tipos de gráficos, ¿no? Diferentes tipos de gráficos, de barras, el circular, entre otros, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces.
poco de historia para saber cómo nació Power BI. Power BI, en realidad Power BI, inició hace mucho tiempo en el mercado, pero no apareció con el nombre que hoy lo conocemos como es Power BI. Por ejemplo, leamos un poco esta historia que nos dice, fue aparecido originalmente por Thierry Ders y Amir Nets, que fueron el equipo de SQL Server Reporting de Microsoft. Tal vez aquellos que han trabajado con bases de datos como SQL Server recuerden, recuerden y a la vez no sé si sigan usándolo porque se usa en realidad muy poco. En realidad los que utilizan más son aquellos que conocen de gestión de base de datos, como por ejemplo es Excel. Pero básicamente se basaron en esta herramienta que es el SQL Server Reporting de Microsoft. Yo tengo acá quiero que vean cómo era anteriormente para que tengan una idea antes de continuar. Permítanme. Se basaron en esta herramienta. Yo la tengo acá instalada, el Power, esto de acá era, por ejemplo, pero voy a abrirlo para que lo vean un poco. Por ejemplo, aquellos que han trabajado con base de datos o conocen base de datos, reconocen esta pantalla. Pero para que tengan una idea, Power BI se basó en este servicio, en realidad porque son parecidos. Más adelante vamos a ver la diferencia entre Power BI y el Report Server. Por ejemplo, entonces, lo que me permitía esto es acceder a un servicio en la nube. Si me iba acá, le daba acá Report, me cargaba un servicio en la nube. Power BI también tiene este tipo. Repito, esto no es Power BI, estamos viendo lo que es el SQL Server Report, por ejemplo, y acá me permitía cargar mis informes, mis presentaciones, ¿no? Inclusive me proporcionaba una herramienta de escritorio en donde yo podía diseñar mis informes. Si yo minimizo, acá tengo la herramienta que es Power Builder. Esa herramienta me permitía crear. Si yo le doy en abrir, esperamos un momento que nos cargue y acá nos carga. En esto se basaron para crear Power BI. Esto ha existido inclusive mucho más antes que SQL. Es una herramienta anterior, perdón, a Power BI. Antes, sino que comúnmente era usado por aquellos que conocen base de datos. Pero la idea era crear Power BI que sea accesible a múltiples usuarios, no solo a aquellos expertos que sepan SQL. Por ejemplo, teníamos las opciones, simplemente para que lo vean, no lo vamos a usar, pero para que tengan una idea que se basó en esto. Muy bien, entonces, vamos a volver a la diapositiva. Vamos. Entonces, seguimos. Se basó Thierry Terz y Amir Nets del equipo de SQL Server Reporting. Este luego fue diseñado nuevamente por Ron George en el verano del 2010, pero no salió al mercado como Power BI, sino como Proyecto Crescent. Proyecto Crescent estaba disponible inicialmente para una descarga al público el 11 de julio, pero venía con SQL Server. Si nosotros queríamos descargar este proyecto Crescent, teníamos que descargar SQL. No era una herramienta para el público en general, como es hoy en día Power BI. Luego más tarde fue renombrado a lo que conocemos hoy en día que es Power BI. Luego Microsoft lo dio a conocer en septiembre de 2013 dentro de lo que es el paquete del Office 365. Luego, la primera versión de Power BI se basó en complementos de Excel y hasta el día de hoy se basa en estos complementos. Aquellos que conocen Excel tal vez han escuchado hablar de Power Query, Power Pivot y Power View. Pues Power BI utiliza estos complementos. Lo vamos a ver cuando instalemos el Power BI de esto. Bueno, y con el tiempo Microsoft le agregó nuevas características a lo que es Power BI, ¿no?
Y Power BI fue lanzado por primera vez ya esta vez al público en general, tal como lo conocemos hoy en día y la forma en cómo lo descargamos el 24 de julio del 2015. Esta es un poco la historia de cómo nació Power BI y en qué se basó. Bueno, Power BI tiene varios componentes. Aquí yo he resumido los tres básicos y los tres componentes básicos de lo que es el ecosistema de Power BI, porque en realidad tiene mucho más y son los que vamos a tocar en el curso. Tenemos el Power BI Desktop, que es la aplicación gratuita con la que nosotros vamos a instalar. Esta aplicación nos permite crear nuestras visualizaciones. En realidad nos permite realizar más opciones, visualizaciones, crear informes e inclusive hasta publicar nuestros informes. Luego vamos a trabajar con el Power BI Service, que es un servicio que nos proporciona Power BI. Es un servicio en la nube, en donde nosotros vamos a subir nuestros archivos, nuestros informes, y luego el Power BI móvil, en donde nos permite compartir estos informes mediante aplicaciones, ya sea Windows o iOS. Básicamente están diseñados para permitir crear y compartir y usar información empresarial de forma que le resulte muy eficaz. Entonces, estos son los componentes básicos del ecosistema. Desktop, móvil, perdón, service y el móvil. No son los únicos, existen más, pero nosotros vamos a tocar estos tres temas. Vamos a ver un poco lo que es el flujo de trabajo en Power BI. El flujo de trabajo en Power BI, resumido acá en una pequeña gráfica, en donde, por ejemplo, paso uno, conectarnos a los datos. El día de hoy vamos a hacer en esta sesión la conexión a datos. En las siguientes sesiones vamos a trabajar con la transformación de datos, vamos a enriquecer esos datos y luego la creación de informes, su publicación y compartimos esos informes. Entonces, básicamente ese es el flujo de Power BI. Ahora hablemos de Power BI Desktop. No es lo mismo Power BI que Power BI Desktop. Power BI Desktop es la aplicación gratis, la aplicación que nosotros vamos a descargar e instalar. Como les dije anteriormente, la que nos va a permitir hacer estas opciones. El uso más común que le podemos dar son las siguientes, y acá nos detalla. Vamos a conectarnos a un origen de datos, vamos a transformar y limpiar datos para crear modelos, vamos a crear visualizaciones, gráficos o grafos, vamos a crear informes y vamos a compartir esto mediante el servicio de Power BI. Esta es un poco la interfaz, ya lo vamos a ver cuando lo instalemos, de Power BI. Y entonces vamos a instalar lo que es Power BI Desktop, la aplicación gratuita, con la que vamos a trabajar en estas 4 sesiones. Entonces, yo voy a hacer la instalación la voy a hacer para que ustedes, si gustan, pueden seguirme. Si tienen acceso a esta diapositiva, también copien este enlace, pero si no pueden seguirme, no hay ningún problema. Después revisan el video y nuevamente se guían y siguen los pasos. Y si durante la instalación tuvieran alguna duda o un problema, no duden en escribirme para poder apoyar. Muy bien, entonces voy a copiar este enlace. Voy a copiarlo y voy a ir al navegador y voy a abrir una pestaña. Acá mismo voy a copio el enlace y esperamos que cargue. Profesor, el enlace lo puede pasar al chat del Zoom, por favor. Claro, ahorita lo comparto. Ahí está. Ya compartí el enlace. Aquellos que quieran instalarlo junto conmigo, por favor, cópienlo. Lo copian acá en la casilla, en la dirección de la URL y le dan enter. Copiamos, le damos enter y esperamos a que cargue. Bajamos, bajamos. Y acá hay una sección que dice Microsoft Power.
Power BI de esto. Hay diferentes formas de instalarlo. Aquellos que tienen Windows 10 o Windows 11, tal vez hay otra opción. Les voy a explicar cómo es. Tal vez alguien está acostumbrado a hacerlo así ya, o ya lo ha instalado. Por ejemplo, simplemente vamos al Store que viene de Microsoft. Esperamos que cargue. Windows 11, Windows 10 tienen esta opción. Ustedes pueden ir sin ningún problema. Esperamos un momento que cargue. Y acá está. Y acá pueden escribir Power BI. Ponemos Power BI, le damos buscar y acá me carga Power BI. Esperamos y acá. Y simplemente le damos en instalar sin ningún problema. Muy bien. Esa es una forma de instalar. Repito nuevamente, nos vamos acá a la opción y digitamos Microsoft Store. Y acá en la sección de búsqueda escribimos Power BI. Buscamos y automáticamente nos carga Power BI y le podemos dar instalar. Y el proceso se realiza de manera automática, sin ningún problema. Repito, aquellos que tienen Windows 10 o Windows 11, ¿no? Acá nos hace una pregunta. Luis nos pregunta, dice, ¿soporta base de datos Visual Force Pro? Luis, creo que te refieres si es que soporta es el origen, ¿no? En realidad, sí, sí soporta. Vamos a ver cuando instalemos esta herramienta de Power BI esto, el múltiples bases de datos que nos permite conectarnos Power BI. Entonces, muy bien. Ya. Entonces, aquellos que copiaron la URL, pueden pegar acá, bajamos y vamos a encontrar esta sección, Microsoft Power BI Desktop. ¿Por qué lo realizo de esta forma? Porque esta forma me permite hacer más configuraciones, me permite detallar la forma en cómo quiero instalar. Por ejemplo, una es el idioma. Ustedes pueden seleccionar el idioma que desean. Yo voy a seleccionar el español. Si ustedes seleccionan el inglés, no hay ningún problema, pero yo lo voy a dictar en el curso en español. Español. Inclusive acá hay unas pistas en donde podemos ver algunas características. Por ejemplo, los detalles. ¿Cuánto pesa el archivo? 478 megas. En la versión de 64 bits y en la versión de 32 bits, 436 megas. Pero un momento, parece. Ahora sí. Disculpen, se cortó un momento. La siguiente. ¿Me confirma si logran ver mi pantalla? Sí, Sí, ya muy bien. Entonces, seleccionamos el idioma. A ver, se escucha entrecortado. Ahora, ¿se escucha claro? A ver, ¿me confirma? Ya, muy bien. Entonces, seleccionamos el idioma. Yo selecciono el inglés o pueden seleccionar el español. Ya queda a criterio de ustedes. Pero, un momento. Dicen que se escucha muy bajo. Si se escucha bajo, me confirma. O está bien, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, voy a seleccionar el español, Spanish, y le doy descargar. Damos un momento que cargue. Bajamos nuevamente. Y ahí está. Ahí nos carga esta pantalla. Esta pantalla nos permite seleccionar el tipo de sistema que nosotros tenemos. Todos saben que existen de 64 bits o 32 bits. ¿Cómo me doy cuenta de mi PC? Nos vamos al escritorio, minimizamos todo, depende del escritorio,
seleccionamos propiedades. Esperamos que cargue y acá hay una opción que nos dice de sistema. En este caso, mi PC es de 64 bits. Ustedes van a descargar la versión de Power BI dependiendo de esto. Si es que es de 64 bits, entonces descargamos la versión de 64 bits. Si es que ustedes tienen la de 32 bits, seleccionamos la segunda opción, que es el que dice Power BI de estos Z. Entonces, seleccionamos, en este caso yo selecciono la versión de 64 bits. Voy a bajar un momento. Voy a sacar este. Ya, selecciono la versión de 64 bits, le doy Next. Damos que cargue. Y puede que proceda a lo que es la descarga, ¿no? Voy a que descargar mucho, sí, depende. Eso puede tomar unos minutos, ¿no? Yo lo voy a cerrar porque ya lo tengo. Una vez que termine el proceso, que ya terminó la descarga, se pueden ir a su carpeta de descargas, ¿no? Todos nos ubicamos en lo que es ya. Me parece que se cortó la comunicación. Sí, sí, se ha cortado, profesor. Creo que Sí, las tiene disculpas problemas del con su caso, red. la conexión parece que está fallando, no sé qué problemas tiene, pero sí logra ver mi pantalla nuevamente, ¿no? Muy Sí, bien. Entonces, una vez que se descarga, vamos a lo que es las carpetas en descargas y tenemos Power BI esto descargado. Power BI esto, ZTAC, el ejecutable. Una vez esto, podemos ejecutarlo, lo abrimos y va a proceder a la instalación de Power. Nos aparece un asistente que nos va a guiar en lo que es el proceso de instalación. Le damos ejecutar y ahí nos carga. Nos carga el asistente en donde por ejemplo, podemos especificar nuevamente el, el idioma. En este caso yo lo voy a dejar como español. Le doy siguiente. Me dice los permisos. Sí, aceptan. Y ahí va a proceder con lo que es la instalación de Power BI. Esperamos un momento. La instalación no toma mucho tiempo. En realidad es bastante rápido. Acá nos dice que el asistente, le damos siguiente. Aceptamos todos los términos. La ruta en donde se va a instalar. Podemos cambiarla. Por defecto recomiendo que la dejen ahí. Se instala en el disco C. Le damos siguiente. Nos pregunta si es que va a crear un acceso directo en el escritorio. Yo le voy a dejar que sí. Si es que ustedes no desean, lo desactivan. No hay ningún problema. Yo lo dejo con el check y le doy instalar. Y está procediendo a instalar Power BI. Esperamos que descargue todos los archivos. En realidad es rápido la instalación.
Lo que parece que el tema del internet no me ayuda. A ver, por ejemplo, mientras se está instalando, quienes están instalándolo conmigo, tal vez tú tienen algunas dudas, escríbeme por el chat, no hay problema, me puedo apoyar. Ya lo instalaron. Es posible que ya anteriormente algunos ya lo hayan instalado. Esta versión que yo estoy instalando es la versión, la última. Muy bien, ahí empezó, está validando todo. Algunos requisitos, sí, a partir de Windows 8 para adelante. A partir de Windows 8, aquellos que tienen Windows 7, si no me equivoco, no te acepta esta última versión. Lo que es en memoria, recomiendo que sea a partir de 4 de RAM para adelante. Si tienen una RAM de 4 o 8, excelente. Si quieren ver las características de su equipo, recuerden, nos vamos a propiedades y aquí nos cargaba esta ventana en donde, por ejemplo, en este caso, esta PC en donde yo estoy dando este curso, es una i7, tiene 8 de RAM, suficiente para lo que es Power BI. Si ustedes tienen más, excelente, ¿no? Pero sí a partir de 4 gigas para arriba sería excelente para que puedan trabajar con Power BI. 2 es muy poco en realidad. Está copiando los archivos, esperamos un momento, ya no demora. Ahí está descargando. Es posible que cuando terminen la instalación les pida reiniciar su equipo. Este, Pueden reiniciarlo, pero también pueden ponerlo después, no hay ningún problema. Observamos que ya se agregó el icono, se acaba de agregar el icono en mi escritorio, el icono de Power BI Desktop. Ya se actualizó, está publicando la información, esperamos un poco que termine esta cosa. Este, Creo que todos tienen el Office instalado en su equipo, ¿no? Vamos a trabajar con orígenes de datos de Office, como son Excel, vamos a utilizar una base de datos en Access. También, sí, el Office de 2019, ¿sí? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces, mientras termine este proceso, yo también les compartí me voy a la carpeta en donde les compartí un archivo en donde está toda la data. Vamos a permitirlo. Y, y acá está. En la primera sesión, por ejemplo, tenemos lo que es la data. Yo les compartí este archivo en Excel, Market Perú, que es la data en donde nosotros vamos a trabajar. Muy bien. Volvemos acá al asistente y me dice que se ha completado, desea iniciar Power BI Desktop. Si lo dejamos activado el chat, al finalizar se va a abrir la aplicación. Lo voy a dejar activado y le voy a dar finalizar. Muy bien. Entonces ahí me carga lo que es Power BI Desktop. Esperamos que nos cargue. Nos consultan si se hará conexión a archivo de datos JSON. También tengo archivos de datos JSON. Es otro tipo de formato, así como es el Excel, PowerPoint. También hay un formato llamado JSON, que lo vamos a utilizar. Esperamos, está cargando el asistente.
Muy bien. Les voy a compartir el archivo. No sé si me permite compartirlo por Zoom. A ver. Toda esta data, la data que he subido, está en el Classroom. Ahí ingresen, hay una sección donde dice data y pueden descargar. Solo está el Excel data. Descárguenlo porque vamos a revisarlo. Ya. Y ahí cargó. Ya cargó el Power BI Desktop. Nos muestra una pantalla de bienvenida en donde, por ejemplo, nos dice comenzar. Vamos a cerrarlo, esta pantalla, este asistente. Le damos aquí la opción, cerrar en la X y listo. Muy bien. Un poco para conocer la interfaz de Power BI. Este es Power BI Desktop, la aplicación que, como les dije, nos va a permitir crear las conexiones, hacer las transformaciones de datos, enriquecer estos datos y luego cargarlas y generar nuestros informes. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, sí, he subido el archivo de Excel. Se me están consultando. Sí, por ahora yo he subido el archivo de Excel. Nada. Vamos a trabajar con el archivo de Excel. Los demás archivos les voy a compartir en la siguiente sesión. Entonces, vamos a conocer un poco la interfaz de Power BI. Power BI de esto es la aplicación gratuita en donde, como les decía, vamos a hacer prácticamente todo, ¿no? Acá nos va a permitir conectar los orígenes, transformar, publicar y hasta compartir. Al costado nos aparece una opción de iniciar sesión. Vamos a poder iniciar sesión aquellos que tienen una cuenta empresarial. Si tienen una cuenta empresarial no hay ningún problema, pueden registrarse. Yo lo voy a dejar así por ahora, pero en las sesiones anteriores voy a ingresar con una cuenta. ¿Por qué? Porque en Power BI, para algunas funciones mucho más avanzadas, se requiere tener una cuenta premium, una cuenta pro. Y estas cuentas son de pago. Por ahora vamos a trabajar con Power BI Desktop, que es la aplicación gratuita, donde prácticamente nos permite hacer todo. La mayoría de procesos se realizan acá. Los otros servicios son para subir más que todo los informes en la nube, ¿no? Compartirlo. Voy a cerrar esta opción y bien. Entonces, nosotros vamos a ir viendo la función de cada uno conforme lo vamos necesitando. Si es que les explico uno por uno, a veces tiende a ser muy tedioso. Conforme vamos haciendo algo, vamos viendo cada una de las opciones. Un poco la interfaz que nos carga y lo más importante, acá al costado nos aparecen tres paneles. El panel de visualizaciones, que es el más importante, junto con el de datos y también los filtros. Son vitales cuando pasemos a crear las visualizaciones y trabajar con los datos. Vamos a ver lo útil que son. Y acá al costado tenemos las vistas. Power BI nos da tres vistas. La vista de informe, que es la que por defecto están viendo en la pantalla. Es la vista de datos, en donde, por ejemplo, vamos a visualizar nuestros datos. Vamos a ver nuestras relaciones, porque también se puede ver aquí. Aquellos que conocen Excel, que han trabajado Excel y que conocen algo de base de datos, ya sea SQL, Oracle, MySQL, Postgres, ya tienen mucho ganado. Aquellos que no conocen no hay ningún problema porque lo vamos a ver desde cero. Pero aquellos que ya conocen, saben de estos conceptos, van a entender mucho que Power BI mezcla ambos mundos, ¿no? El Excel y un poco de base de datos. Para eso utiliza estos complementos que mencionamos, Power Query, Power Pivot y Power View, entre otros. Entonces, vamos a ver lo que son los orígenes de datos. Recuerdan que les mencioné que una de las características de Power BI
era que nos permitía establecer conexión con base de datos. Y la conexión es muy, muy amplia. Vamos a lo que es la interfaz. Y acá nos aparece una opción Power BI. Nos dice obtener datos. Si nosotros desplegamos esta opción, inclusive nos dice obtener datos y también nos aparece acá en la sección de datos. Toda esta parte es la sección de datos. Y tenemos múltiples orígenes. Acá nos está cargando los orígenes por defecto, ¿no? Que pone el Power BI de esto, como un archivo de Excel. Podemos conectarnos a un centro de datos, a un SQL Server. Inclusive podemos especificar nuestros propios datos y el Dataverse, ¿no? Y los orígenes, acá nos muestra los orígenes más recientes. Como no tenemos ningún origen todavía, nos muestra vacío. Nosotros vamos a trabajar con especificar los datos. Si le dan clic en especificar datos, nos carga un asistente en donde nosotros podemos ingresar nuestros datos de forma manual. No vamos a trabajar así más adelante. La idea es migrar de archivos de Excel o de base de datos, pero quiero que ustedes sepan que hay esa opción. Nuevamente nos vamos, especificar datos, y por ejemplo, yo puedo escribir mis datos acá. Por ejemplo, voy a poner acá, por ejemplo, puedo poner producto A. Es como el Excel. Esto es como el Excel. Producto B y una cantidad, por ejemplo, 50. Puedo modificar sus columnas. Sí, le voy a poner producto. Y en cantidad, ahí está, cantidad. ¿Puedo seguir agregando? Puedo agregar más columnas. Puedo eliminar esta columna y puedo seguir agregando más filas. Por ejemplo, voy a agregar otro producto y voy a poner 100. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestros datos ingresados de forma manual, le damos en la opción cargar. Esperamos un momento. Nos aparece un mensaje donde dice aplicar los cambios. Nosotros podemos, si le damos descargar, anula esos cambios y cancela todo. Pero el asistente nos dice que ya se cargó. Cero, carga todo por defecto de manera automática. Pero ¿en dónde puedo visualizar yo esto? O sea, observe que en la pestaña datos, en la parte derecha, que en la pantalla datos, se aparece una tabla con los campos que nosotros le hemos asignado. Ahí está. Ese es nuestro origen de datos que nosotros acabamos de crear de forma manual. Por ejemplo, con los campos que nosotros le habíamos asignado. Si desplegamos, en este caso, yo le he dejado con el nombre de tabla. No le he cambiado el nombre. Pero lo podemos eliminar, ¿sí? Si quieren, lo eliminan. Eliminar del modelo. Dice ¿pueden nuevamente especificar los datos? Sí. Ingresan de forma manual y le dan cargar. Y en la sección, en la parte acá abajo, donde dice nombre de tabla, ustedes podrían darle un nombre personalizado, ¿no? Producto, voy a agregar solo un registro para que se encuentre. Producto A y voy a poner 100 y le doy cargar. Igualmente, pero esta vez me aparece la tabla con el nombre producto. Y ahí está. Despliego y como no le he dado un nombre a las columnas, me jala columna 1 y columna 2 por defecto. ¿Yo puedo cambiarlo aquí el nombre? Sí. Cambiamos el nombre. ¿Cómo le dan? Acá aparecen unos puntitos. Le damos cambiar nombre. Y por ejemplo, podríamos darle producto o nombre en todo caso para que nombre. Le damos enter y automáticamente se cambia el nombre. Igualmente, en la cantidad yo puedo cambiar el nombre. Cambiar nombre y le voy a poner no sé, precio. Y le doy enter y se renombrar. Pero ¿cómo puedo ver los datos que yo he ingresado? Porque yo he ingresado un registro. Para eso tenemos la vista de datos. Esta vista de datos, recuerden, estamos aquí en la vista de informes, que es la vista por defecto donde estamos hoy. Yo me voy a la vista de datos.
En la vista de datos observamos que nos carga el registro que debemos ingresar. Y ahí está. Ese es el registro que debemos ingresar. Y hay otra vista, la vista modelo. En este caso nos carga solo un modelo en forma de una tabla. Aquellos que conocen SQL, esto se parece a una tabla, ¿no? Tendría que ser una especie de tabla en donde contiene la columna nombres y la columna precios. Entonces, las tres vistas principales. La vista de informes, en donde vamos a realizar nuestros informes. En esta sección, en la página, es donde nosotros creamos todos nuestros informes en base a estos gráficos que nos da Power BI. No lo vamos a hacer en esta sesión, lo vamos a hacer en la tercera sesión, pero ya sabemos que este es el lienzo en donde nosotros creamos todos estos gráficos. Y la vista de datos, en donde, por ejemplo, podemos ver los datos que se han registrado. Y por último, la vista de modelo, ¿no? En donde podemos verlo en una forma de una tabla, en donde tiene la columna nombre y la columna precio. Muy bien. Entonces, ya vimos que esa es una forma como nosotros podemos obtener datos. Pero existen múltiples formas, sí. Yo voy a eliminar esto. Seleccionamos, le damos eliminar del modelo, le damos sí, y automáticamente se cambia. Desaparece ese dato. Entonces, ¿existen múltiples orígenes? Sí. Les comenté al inicio que Power BI tiene múltiples orígenes. Vamos a verlo. Si se van aquí a lo que es obtener datos, desplegamos y nos vamos a la opción más. Esperamos y nos carga un asistente. Y si ustedes bajan, todos estos son los orígenes que tiene Power BI. Son bastantes. Nos tomaría las 4 sesiones revisarla toda. Los más comunes, por ejemplo, los archivos en Excel. Los JSON que nos hablaron, sí tiene para JSON, tiene para SQL, tiene para SQL Azure, aquellas aplicaciones de base de datos en la nube, tiene MongoDB, tiene MySQL, tiene para Postgres, aquellos que conocen base de datos, tiene también vamos a ver por ejemplo, Access, sí tiene para Access, tiene una infinidad de orígenes. Esta es una de las ventajas de Power BI, ¿no? Que tiene un amplio origen de datos. Nos permite conectarnos a varios orígenes de datos. A ver, vamos. Pregunta. Vamos a ver si es que aparece acá. No, FoxPro. ¿No había escuchado? No, no, no. Pero Luis nos hace una pregunta. Nos dice FoxPro debe. Yo sé que FoxPro es un lenguaje de programación, el Visual FoxPro. Por eso, tú lo trabajas con una base de datos en específica, porque en realidad Power BI está orientado a trabajar con todas las bases de datos, todos los gestores de base de datos del mercado. FoxPro, no. Yo sé que es un lenguaje de programación. Por ejemplo, si ustedes vienen y chequean todas las bases de datos orígenes, pueden revisarlo uno por uno, no hay ningún problema. Inclusive hasta Oracle, entre otros. Muy bien. Entonces, ya vimos que nos permite acceder a muchos orígenes. Vamos a revisar algunos y los más principales, los más usados, los que vamos a usar en el curso, porque no son todos. Por ejemplo, de un archivo en Excel. Por ejemplo, podemos seleccionar la opción en Excel. Nos aparece un asistente en donde nos indica que nos muestra un asistente y nos indica que ubiquemos el archivo en Excel que deseamos importar. Yo voy a la ruta en donde tengo ese archivo. Voy a mi archivo y yo tengo este dato, este archivo. Este archivo les compartí. Todos ustedes deben tener esta opción. Lo seleccionan y le dan abrir. Yo le voy a dar abrir
y nos dice conectando. Está conectando a ese origen de datos. Y nos aparece un asistente. Automáticamente Power BI ha detectado todas las hojas que tengan ese archivo de Excel. Si es que yo voy al archivo de Excel y abro el archivo, vamos a abrir Power BI, vamos a abrir, perdón, el archivo de Excel. Quiero que veamos cómo es el archivo de Excel. Y acá está, por ejemplo. Estas son las hojas. Al momento que nosotros nos hemos conectado desde Power BI, él ha detectado todas estas hojas. Todos estos nombres que ustedes ven acá son las hojas de Excel. Por ejemplo, la guía, guía detalles, local, orden, orden detalle, producto y proveedor. Y acá está. Entonces, Power BI ha detectado todas esas hojas que tiene este archivo de Excel. Muy bien. Voy a cerrar este archivo de Excel. Voy a minimizarlo nada más. Voy a minimizarlo. Y entonces acá me dice selecciona alguna tabla. Yo puedo seleccionarla todas o tal vez pueden seleccionar las que ustedes deseen. Por ejemplo, yo en este caso solo voy a seleccionar categoría. Al costado me cargo un asistente. Un asistente en donde me muestra los datos que tiene. Si yo selecciono otra tabla, me sigue mostrando el asistente con todos los datos. ¿Puedo seleccionar todos? Sí. En este caso yo voy a seleccionar solo categorías. Selecciono entonces categorías y le doy en cargar. Nuevamente me va a cargar todos esos datos. El costado, en la pestaña datos, se ha activado la opción categoría, la tabla categoría. Si yo lo despliego, me muestra las columnas que tenía ese archivo. Por ejemplo, categoría, la descripción y el ID de categoría. Si yo voy al Excel nuevamente, observamos que en el Excel están las columnas y de categoría, categoría y descripción. Las tres columnas, ¿no? Son los mismos, categoría, descripción y de categoría. Observamos que nos conectamos a un origen de Excel. También podemos conectarnos a diversos orígenes, como por ejemplo Access. Nuevamente, vamos a obtener datos, selecciona, nos vamos a más, esperamos que cargue y podemos escribir, por ejemplo, Access. Seleccionamos la opción de Access, aquellos tal vez que utilizan Access, y le damos la opción conectar. Yo tengo un archivo también en Access que les voy a compartir. Puede ser cualquier archivo en Access. Es un archivo de base de datos, una base de datos que trae el paquete de Office 365, que es Access. Seleccionamos, por ejemplo, y voy a abrir. Igualmente, me va a cargar un asistente que me apoya con la extracción de estos datos. Me carga nuevamente. En este caso, yo tengo una base de datos. Ya si yo me voy a Access, voy a Access para que vean. Yo tengo este archivo, que es el que estoy tratando de exportar, importar a Power BI, y acá me carga. Yo tengo creado una base de datos que es la misma que está acá en el archivo Excel. Sí. Y acá están todas sus tablas. Las tablas, por ejemplo. Este de acá es la base de datos en Access. Tiene categorías, guía, el orden, producto, todos los campos. No se puede descargar el archivo en el Classroom. A ver, permítanme, no sé si a través se puede compartir a través a ver, permítanme ir acá para ver si puedo compartirlos nuevamente. Yo voy a compartir un enlace, profesor, ahora en el chat del WhatsApp. Les voy a dar acceso al Drive, donde van a estar todos los recursos para que ustedes puedan descargar directamente de ahí, ¿ya?
voy a dejar Ya, abierto todo excelente. en Drive, ¿ya? Mientras que el profesor va avanzando. Excelente. Ya. Entonces, por ejemplo, acá estamos jalando los datos de lo que es Access, ¿no? Igualmente, nos carga el asistente. Por ejemplo, yo voy a seleccionar de Access la tabla proveedor. Voy a traer esa tabla y le doy cargar. Y nuevamente se actualiza, está cargando los datos de proveedor y observen que se creó proveedor, pero recuerden, el origen de datos de la tabla categorías es de Excel y proveedor es de Access. Entonces Power BI me permite obtener datos de diferentes orígenes, no necesariamente de un solo origen. Categorías lo estoy jalando desde un archivo de Excel. Proveedor lo estoy jalando desde un archivo Access, una base de datos. Y puedo seguir jalando múltiples orígenes. Por ejemplo, si es que yo voy nuevamente, le doy en más, recuerden, vamos a obtener datos, más, y seleccionemos otro tipo de datos. Por ejemplo, yo tengo un JSON, nos habían preguntado JSON. JSON es un tipo de formato muy usado en aquellos que programan, y sobre todo en el mundo del desarrollo, ¿no? La forma en cómo se transmite datos de un punto a otro, ¿no? Sobre todo en programación, utilizan mucho el JSON. Por ejemplo, yo selecciono JSON, es un archivo, le doy nuevamente conectar. Yo tengo un archivo JSON, puede ser cualquier archivo. Selecciono el archivo y le doy a abrir. Por ejemplo, yo tengo un JSON director.json. Le doy a abrir y empieza el proceso. El asistente nuevamente. Ya, voy a cerrar esto. Este es Power Query, pero no lo vamos a ver ahorita. Y lo voy a cerrar sin ningún problema. Ahí está. Ya. Nos está cargando. Esperamos que cargue y nos cargó bien. Nos ha traído director. Director no es un archivo JSON, recuerden. Entonces, miren, tenemos archivos de múltiples orígenes. Categorías, que es un archivo de Excel. Director, que es un archivo JSON. Proveedor, que es un Access, que es una tabla de una base de datos en Access. Y así nosotros podríamos jalar múltiples orígenes y poder trabajar. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos viendo el poder que tiene Power BI de esto, Power BI en general, ¿no? Que nos permite jalar de múltiples orígenes y podríamos seguir así, de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Por ejemplo, si les solicitan un informe de ventas y les dan acceso a un archivo en Excel, pero también hay información en otro tipo de base de datos, pueden jalarlo sin ningún problema y lo van a poder trabajar. Por ejemplo, también podemos hacerlo de mismo curso. También podemos hacerlo, nos consultan si podemos hacerlo de MySQL. También podemos hacerlo de MySQL, de Postgres, de muchos orígenes de datos. Permítame, claro, quiero ver una opción. Vamos a ver. Me voy nuevamente. Quiero ver mis archivos que tengo. Voy a Power BI, sección 1, los enviados. Listo. Voy a cerrar mi fuente. Un momentito. Lo voy a cerrar, mis archivos de Excel. Ya está. Y listo. Entonces, vimos lo fácil que es poder importar datos, ¿no? Un archivo Excel, un archivo JSON y un archivo Access. Podemos hacerlo de SQL Server también. Si gustan, les hago un ejemplo.
déjenme activar. Yo tengo mi gestor de base de datos SQL. Para aquellos que conocen SQL, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, momento, voy a activar el SQL Server. Ya, se está ejecutando. No. Por ejemplo, nuevamente, ya. Voy a conectarme a otro origen de datos. Por ejemplo, en este caso, SQL. Pero esta vez en SQL me cargo un asistente, de donde, por ejemplo, me especifico un servidor. ¿Por qué? Porque SQL es una base de datos ya que funciona en una plataforma que le llaman cliente-servidor, ¿no? Donde los usuarios acceden a los datos que se encuentran en un servidor. Es como, por ejemplo, los bancos. Las señoritas que atienden acceden a la información que está en un servidor, no está en su equipo en sí. Su máquina es un terminal en donde ellos acceden a una información que se encuentra, puede ser en diferentes partes, en el mismo banco o en otro sitio, ¿no? Físico. Muy bien, entonces en este caso, aquellos que quieren conectarse a SQL les pide un servidor. ¿Cómo puedo ver el servidor en SQL Server? La forma en cómo nos estamos conectando a SQL Server es parecido a Postgres, Oracle, MySQL, que son otros gestores de base de datos. Esperamos que cargue el SQL Server. Momento. Sino que el SQL Server sí es un poco pesado. Vamos, entonces, voy a minimizar. Quiero ver que cargue. Bueno, parece que va a demorar un poco porque el SQL Server sí es un poco más pesado, ¿no? Y ahí está, cargó. Por ejemplo, nos cargó el SQL Server. Esta parte solo lo voy a hacer para aquellos que tal vez quieran saber cómo se conecta SQL. Y ahí está, por ejemplo, nos cargó. Y acá está. Muy bien. Entonces, si yo me voy a SQL, pueden ir acá, obtener datos. Vamos a consultar se van a más y ponemos SQL Server. Seleccionamos la base de datos SQL y le damos conectar y nos carga el asistente que nos había cargado anteriormente. Entonces, me pide dos datos. Dame el nombre del servidor, me dice. Por defecto, quienes tienen SQL, si ustedes seleccionan y se van a propiedades, seleccionamos la opción, nos vamos a propiedades, nos carga acá una opción que dice name. Este es por defecto el nombre del servidor, en este caso de mi máquina. Puede ser que en sus computadoras de ustedes sea diferente. Esto puede variar. Nuevamente seleccionamos propiedades, seleccionamos, lo voy a copiar, le doy copiar y le doy OK. Y lo copiamos esto acá, en donde dice servidor, copiamos. Me dice, dame el nombre de la base de datos. Esto es opcional. Si yo no le doy por defecto, el asistente de Power BI me va a detectar todas las bases de datos que tengo en SQL. Todas las bases de datos me las va a copiar acá. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a dejar en blanco para que me detecte todas las bases de datos que tengo. Y le doy aceptar. Y acá me dice, ¿deseo usar credenciales actuales o credenciales alternativas? Yo lo voy a dejar por defecto las credenciales actuales. Dice, ¿su compatibilidad con cifrado? Sí, ¿por qué? Porque cuando ustedes se conectan a una base de datos, en este caso SQL, tiene la opción de cifrado, le dan a aceptar nada. Y esperamos que el asistente nos cargue. Y nos ha cargado todas las bases de datos. En este caso, por ejemplo, podemos nosotros ver, en este caso, yo también tengo esta base de datos. Desplegamos una base de datos y nos muestra todas las tablas. Yo voy a seleccionar producto, por ejemplo, y le doy cargar. Y está cargando. Carga los datos
y observamos que se ha agregado productos. Entonces, se dan cuenta que sencillo es con Power BI acceder a múltiples datos. Voy a cerrar mi SQL, cierro y ya está. Entonces, por ejemplo, tenemos categorías, que es un archivo de Excel, director, que es un archivo JSON, producto, que es de un Access, de una base de datos en Access, proveedor, perdón, producto era, si no me equivoco, de SQL, ¿no? Sí, y proveedor es de Access. Entonces se dan cuenta todos los orígenes que hemos jalado, ya tenemos nuestra información. Y en base a esta información nosotros podemos crear nuestros informes. Yo tengo, por ejemplo, 4 orígenes de datos diferentes. Pero, por ejemplo, si yo, si yo me voy a la vista de datos, voy a la vista de datos, yo puedo ver todos los datos de estos orígenes. Por ejemplo, categoría, voy a director, me muestra todo el director con sus columnas. Yo puedo desplegar y acá ver sus columnas. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Puedo ir a producto, me muestra todos los registros que tiene producto. Recuerden, estamos en la lista de datos. También puedo ver proveedor y me muestra todas las columnas de proveedor. Y observan que acá hay campos vacíos. Es justamente en la sesión del día de hoy es que nosotros estamos viendo extraer datos. Volvamos a esta diapositiva. Quédense con esta gráfica, este proceso, porque es vital, es usado por todas estas herramientas de inteligencia de negocios. Extraer, transformar y cargar. ¿Recuerdan que les comenté? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ahora es extraer los datos. Ya hemos extraído los datos de múltiples orígenes. De Access, de Excel, de SQL. El siguiente paso es la transformación de datos. Nosotros vamos a explorar más ahorita lo que es extracción de datos. La transformación lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y luego la carga. Alguien me podría decir, profesor, pero usted lo que ha hecho es extraer y cargar la data. Y sí, en realidad, si se dan cuenta, me cargaba el asistente. Nuevamente voy acá. Nuevamente, por ejemplo, voy a eliminar, voy a la vista de informes y, por ejemplo, quiero eliminar voy a eliminar ¿dónde está? Eliminar categoría del modelo. Deseo eliminarlo, sí. Listo, se eliminó. Voy a nuevamente importarlo para que vean, era un archivo de Excel. Selecciono mi archivo de Excel, le doy a abrir. Y selecciono categorías nuevamente. Observen que nosotros hemos estado dando cargar, ¿no? Todos seleccionamos y cargar. Pero hay otras opciones, que es transformar datos. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros no seleccionamos transformar datos? ¿Podemos hacerlo? Sí. Quiere decir que antes de nosotros cargar la data, vamos a transformarla. Comúnmente cuando nosotros accedemos a datos de otros orígenes, a veces vienen campos vacíos, campos con, algunos campos contienen errores, contienen null. El proceso de transformación con Power Query nos va a permitir justamente limpiar esa opción, limpiar, purificar la data para que todo lo que traigamos nosotros para poder trabajar con nuestros datos sea lo más limpio posible, que la información esté limpia. En este caso, yo solo le estoy dando cargar y me trae la data tal y como la encuentra en el Excel. En la siguiente sesión vamos a trabajar más lo que es la transformación y el modelado. Muy bien, entonces, a ver, un momentito, vamos a ver. Ya. Entonces, ya vimos lo que es la vista de informes, que hasta ahorita no tenemos nada, está vacío porque no tenemos ningún informe, ninguna gráfica. La vista de datos, en donde podíamos ver toda la información que tienen nuestros orígenes, observen, toda la información. ¿Podemos manipular la data? Sí,
En la siguiente sesión vamos a ver que podemos manipularla, crear nombres, dividir y mucho más. La tercera vista, modelo, nos carga una estructura con tablas, con unas líneas, que son las famosas relaciones. Voy a bajar el zoom para que se visualice y ahí está. Ahí está. Esta parte es la vista en donde es la vista de modelo, en donde prácticamente vemos cómo están relacionados estos modelos. En la siguiente sesión nosotros vamos a crear nuestros datos y vamos a relacionarlas. Vamos a ver qué tipos de relación existen, de uno a uno, de uno a muchos y más. Pero nosotros básicamente vamos a trabajar con tres. La relación de uno a uno. Vamos a ver qué significa, por ejemplo, de uno a muchos y por qué él está libre, ¿no? Porque no tiene ningún campo en común con los demás. ¿Podemos crear una relación desde acá? Sí. Por ejemplo, yo puedo eliminar si quiero esta relación. ¿Sí? Y se elimina la relación. Puedo desde aquí, desde vista de datos, volver a relacionarlas. También puedo volver a relacionar. Seleccionamos y lo llevamos y nos crea nuevamente esta relación. Repito, la relación lo vamos a ver a fondo en la siguiente sesión, porque para poder entender las relaciones tenemos que saber un concepto importante que es la cardinalidad. Entonces, hasta ahora veamos lo que son las vistas. Ya estamos familiarizados con las vistas, ya trajimos los datos, está todo bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que nosotros, por ejemplo, categorías, le he traído desde un archivo de Excel? ¿Qué pasa si yo voy a datos y digo, voy a eliminar esta columna? Queremos eliminar, por ejemplo, elimino. Desea eliminar, me dice sí. Si yo le digo eliminar, él aplica los cambios. Elim eliminé nuevamente, por ejemplo. Voy a seguir eliminando. Voy a eliminar, perdón. Voy a seguir eliminando. Desea eliminar, sí. Y se sigue eliminando los cambios. Puedo ir, por ejemplo, a categorías. Voy a categorías. Permítame desplegar. Selecciono categorías. Y, por ejemplo, quiero eliminar esta columna. Desea eliminarlas. Acabo de eliminar los nombres. La pregunta es, todos estos cambios que nosotros realizamos en Power BI se reflejan a nuestro origen. En el archivo de Excel, yo les pregunto, ¿se ha eliminado estos archivos? ¿Qué No, dice? ¿Sí se ha eliminado o no se ha eliminado? no se ha eliminado. No se elimina, ¿no? Muy bien. En todo caso, no se ha eliminado esos archivos. Si ustedes, por ejemplo, vamos a categorías para que veamos. Yo en categorías acabo de eliminar lo que es la columna descripción. Vamos acá y voy a abrir el archivo de Excel y no se eliminaba. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se realiza esos cambios? ¿Por qué yo no, si elimino acá, no se refleja en el origen? No, no, muy bien. Todos dicen no, pero ¿por qué no? Este, em, y tiene sentido que no se pueda realizar. Imagínense, por ejemplo, que ustedes les da un archivo de Excel o les da, por ejemplo, un archivo de base de datos o lo que sea, un archivo X de una fuente en donde, por ejemplo, les dan todos sus movimientos. Sus movimientos, un card, de sus transacciones, todo. Pero solo les proporcionan para que ustedes diseñen esos reportes. Y ustedes al momento que migran a Power BI, se dan cuenta por ejemplo, de que no necesitan algunas columnas y lo eliminan. Imagínense que todos los cambios que ustedes están realizando, eliminando, todo eliminando, se reflejen en el archivo original y estén borrando información que
que es relevante y que no debería haberse borrado. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Power BI no permite realizar esos cambios. Lo único que podemos hacer, hasta donde yo sé, es que desde el origen podemos manipular o eliminar, agregar datos, pero desde Power BI hacia el origen no se puede. Ahora sí, entonces, vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo voy a agregar, por ejemplo, acá, voy nuevamente, voy a categoría, por ejemplo, acá. Entonces, yo puedo seguir eliminando. A ver, sí, inclusive, listo. Se está aplicando los cambios, se guardó. Solo me quedo con el ID. Entonces, observamos que el archivo de Excel no sufre ningún cambio. El archivo de Excel, el origen, no se ha alterado. Pero ¿qué pasa si yo hago cambios en el origen? Ahí sí se reflejan en Power BI. Por ejemplo, voy a eliminar categorías. Voy a eliminarlo. Le doy a la opción eliminar, el del modelo. Y listo, se eliminó. Ya no lo tengo ya. Nuevamente, puedo ir a la opción Excel. Recuerden, podemos ir aquí a los accesos directos o ir acá a obtener más, archivo de Excel. Le doy en Excel, selecciono y le doy a abrir. Me carga el asistente. Nuevamente voy a volver a seleccionar categorías y observen que me trae con toda su data completa. ¿Por qué? Porque no realizó ningún cambio en el origen. Ahí está. El origen se mantuvo intacto. No se modificó nada. Y ahí está categorías. Nuevamente. Pero ¿qué pasa si yo vengo al origen y voy a agregar otro registro? Voy a copiar esto, voy a duplicarlo así. Lo voy a dejar con el mismo nombre y lo voy a guardar, ¿no? Y guardo los cambios en el archivo de origen. Ya se guardó los cambios, nuevamente lo guardo y me voy a Power BI. Y si yo me voy a datos, permítanme mover esto. Acá está. Ya está. Voy a origen. Momento. Y acá hay una opción que dice actualizar. Le damos en actualizar. Y automáticamente vuelve a hacer un barrido de todos los orígenes, no solo de categorías, de todos los orígenes, de director, que es un formato JSON, de productos, que es un archivo de Access, y proveedor, que era SQL, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Guardó todos los cambios que realizamos en la fuente, en el archivo origen, se registraron. Muy bien. Entonces, esa es una característica que tiene Power BI que es muy, muy importante. Todos los cambios que hagamos acá no se reflejan en el origen. Por ejemplo, si vamos acá, por ejemplo, nuevamente regreso a inicio. Entonces, vamos a crear una visualización solo como práctica para tener nuestra primera gráfica, ¿no? Esto lo vamos a ver mucho más a fondo en la tercera sesión, a crear gráficos y dashboard mucho más llamativos, los KPIs, pero ahora vamos a hacer uno bien, bien simple. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta data, por ejemplo, si nos vamos a proveedor, me voy a vista de datos, selecciono proveedor, y acá observamos, por ejemplo, nuestra tabla proveedor, ¿no? Y tenemos estos campos vacíos. Estos campos vacíos, por defecto, nosotros podemos quitarlo acá y no se van a reflejar. Eliminas, se aplican los cambios, sigo eliminando y volvemos a eliminar. Eliminar. Y normal. Se ha actualizado. Listo. Estamos con todos los cambios. Muy bien. Entonces, vamos a crear nuestra primera visualización, que es simple, pero para que vean cómo es
¿Cuál es la forma en cómo se crea? Al costado de datos hay otro panel que es visualización. Si nosotros desplegamos esta opción, nos carga muchos objetos gráficos, bastantes objetos gráficos. Nosotros lo vamos a ver, no todos, vamos a ver los más importantes y la mayoría, en realidad todos son importantes, pero ese es un tema muy, muy amplio. Podríamos analizarlos las 3 sesiones que nos quedan. Entonces, por ejemplo, vamos a crear nuestra primera gráfica. El tipo de gráfica que vamos a crear. Yo voy a crear una gráfica circular de porcentaje. Simplemente te ubicas en la vista de informes, te vas al panel de visualizaciones y le damos clic en la gráfica que tú quieres. En este caso yo voy a crear una gráfica circular. Nos carga un objeto visual, pero sin ningún campo, nada. Solo nos muestra la forma del gráfico. Ahora nosotros vamos a definir los datos que queremos adicionarle. Para eso, en la opción de visualizaciones, en la parte inferior se ha agregado la opción de leyenda, la opción de valores, entre otros. Leyenda, saben que todo gráfico cuenta con su leyenda, ¿no? En donde se detalla alguna característica de cada porción del gráfico. En este caso, por ejemplo, yo quiero trabajar con categorías, despliego categorías y me muestra todos sus campos. Yo puedo trabajar con sus datos, sí. Por ejemplo, yo puedo jalar, simplemente agregarlo. Quiero que la leyenda sea el nombre de la categoría. Y observen cómo los gráficos se van formando dinámicamente. Me está detectando todas las categorías que tengo. Ahora me dice los valores que van a ir en el gráfico. Proporcióname los valores que quieres que vayan en el gráfico. Yo puedo ponerlo, por ejemplo, si lo pongo, voy a poner el ID sin ningún problema. ID, voy a modificarlo. Repito, estas opciones lo vamos a ver mucho más adelante. Y listo, se creó una gráfica. Si se dan cuenta, esa es la dinámica. Seleccionamos los campos, arrastramos, dependiendo en dónde ubicarlo. Por ejemplo, yo quiero que el nombre de la categoría me aparezca como leyenda y que los valores sean los IDs. Automáticamente lo calcula como un recuento. Si yo despliego esta gráfica, esa es una gráfica, por ejemplo, en porcentajes, ¿no? Pero vamos acá, quiero cambiarlo, no quiere que lo... Y ahí está. ¿No? Y ahí está, ya, ya está. Entonces, por ejemplo, esa es una gráfica. La finalidad de hoy día es que ustedes vean la dinámica de cómo creamos estas gráficas. Recuerden, en la pestaña Datos podemos ver todos nuestros orígenes, que son diversos. En este caso, categoría. Si lo desplegamos, nos muestra sus 3 campos que tiene la tabla de categorías. Seleccionamos el objeto visual que queremos. Nos cargan unas características para poder formar esa gráfica. Inclusive tiene la opción de formato. Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero la idea que quería ahorita era que vean, por ejemplo, la forma sencilla que nosotros podemos crear gráficos. Por ejemplo, yo puedo seguir, minimizar, puedo seleccionar el lienzo, selecciono otra gráfica, igualmente voy a jalar y jalan lo que quieren ustedes mostrar en las gráficas. Por ejemplo, y las gráficas se van formando. Y así podrían jalar, por ejemplo, nuevamente, si yo quiero otra gráfica, selecciono y me aparece en blanco. Y luego, como es una gráfica de barras, me está solicitando sus ejes, el eje Y y el eje X. En este caso, por ejemplo, yo podría seguir, voy a hacerlo con director esta vez. Quiero que aparezcan los nombres,
de GX. Y ahí está. Quiero que ahorita vean la dinámica de cómo estamos creando. Luego vamos a crear gráficas de acuerdo al análisis que requerimos. Por ejemplo, calcula este promedio, KPIs, de rendimiento. Por ahora simplemente quiero que vean la forma en cómo creamos los gráficos. Es sencillo. Gráfico que quieren, gráfico que se construye. Simplemente cambiando los campos. Y no solo los campos de una sola entidad, yo puedo combinar. Ese es el mecanismo. Y ahí está, se está agregando. Siguen creando gráficos. Bueno, esta gráfica la puedo borrar, la selecciona y lo borra. Y nos quedamos con esta gráfica. Muy bien, entonces minimizo esto. En este caso yo he trabajado solo con categorías. Arrastrar sus columnas y le damos sus valores. Si yo selecciono, me muestra sus características. Y observen, por ejemplo, que los gráficos en Power BI son dinámicos, ¿no? Si ustedes seleccionan, por ejemplo, solo limpieza, observen cómo la gráfica se actualiza. Higiene, higiene, y observen cómo se actualiza nuevamente. Y se sigue, solo se muestra el valor que ustedes seleccionan. Y ahí está. Si ustedes vuelven a seleccionar el gráfico, la opción que seleccionaron, se selecciona todo por defecto. Entonces, este es un gráfico sencillo que podemos hacer, pero vieron de alguna forma la dinámica en cómo se crean estos gráficos, ¿no? Es muy simple. Simplemente ustedes van a trabajar con este panel de datos en donde se despliegan todas las columnas y ustedes van a ir diseñando sus gráficos de acuerdo a las necesidades que tengan. Nos preguntan, por ejemplo, ¿se puede crear gráficos de archivos diferentes? Sí, como les comentaba, por ejemplo, nosotros estamos que jalamos de múltiples orígenes, por ejemplo. Este archivo es de Excel, este es un JSON. Y este de acá es de Access, ¿no? De Access y de SQL Server. Y se dan cuenta cómo nosotros podemos combinar esos gráficos. Por ejemplo, jalo otro gráfico, automáticamente se forma. Y en este caso, por ejemplo, quiero combinar dos tablas. En el eje X, quiero que me aparezca, por ejemplo, los nombres. Como tengo muchos productos, va a ser una gráfica muy dispersa. Y por ejemplo, en el eje Y, no sé, sus IVAs. Observen, como tenemos muchos productos, nos muestra todo. Pero por ahora quiero que vean eso, quiero que vean la dinámica de poder generar estos gráficos. Simplemente seleccionamos y arrastramos las columnas que deseamos crear. Y automáticamente las gráficas se van formando. Muy bien. Entonces, estas gráficas, luego nosotros podemos publicarlas. Al final del curso, nosotros vamos a publicarlas en un servicio, el Power BI Service, ¿no? Para eso, voy a habilitar una cuenta para poder tener esos servicios activos y que ustedes puedan subir todos estos reportes a la nube, ¿no? Y también lo puedan compartir con lo que es una aplicación Android, iOS. Pero básicamente se dan cuenta que Power BI o Power BI es una herramienta muy sencilla, ¿no? Anteriormente, recuerdan que les comenté que se había basado en lo que es el SQL Reporting Service. Esto de acá, por ejemplo, requería de que de alguna manera tú conozcas código SQL, ¿no? El Transact SQL, la sentencia select, el update, entre otros, ¿no? Pero Power BI no, Power BI está diseñado para que los usuarios finales, y no solo aquellos que conocen herramientas informáticas o informáticos, sean capaces de diseñar estos gráficos, sino que también otras carreras, como por ejemplo docentes, arquitectos, ingenieros, puedan diseñar sus gráficas. Simplemente
jalamos el objeto visual y trabajamos con las columnas que nosotros queremos que se grafiquen. Es muy sencillo Power BI y podemos hacer este dashboard muy complejo. También tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando van a diseñar estos reportes, porque Power BI nos da muchos objetos, si se dan cuenta, nos dan bastantes objetos. Traten de que sus reportes sean simples. La idea no es que el reporte, por ejemplo, tenga gráficas, muchas gráficas, o sea, muy complejas. Los reportes tienen que ser muy concisos, claros, y sobre todo tiene que estar deben tener en cuenta siempre hacia quién va orientado, ¿no? Alguien que pueda comprender estos datos y sean fáciles de entender. No significa que vamos a crear, por ejemplo, un entorno bien amplio con muchos dashboards. No, simplemente podemos crear una o dos o tres gráficas que sean muy claras y concisas con la información, y eso es lo que se comparte. Entonces, ya vimos qué fácil es, cómo se crea, cómo podemos crear, por ejemplo, un objeto visual muy simple. Quería que vean ahora, más que todo lo que me interesaba es que vean la dinámica de cómo crear. Ya en las siguientes sesiones vamos a crear gráficas en base a casos. Por ahora estamos creando nada más en base a, seleccionamos un objeto y la dinámica es esta: jalar y arrastrar los datos y la gráfica se va a formar. Claro que tenemos, y lo vamos a ver, cómo es que debemos crear estos gráficos. Por ejemplo, cuándo podemos usar un gráfico de barras, cuándo podemos crear un gráfico de porcentajes, cuándo podemos crear un gráfico de dispersión, entre otros, ¿no? Vamos a ver un poco las preguntas. A ver, nos dicen, ¿es muy potente para informes y cálculos y tareas de inteligencia de negocio? El Excel es por sí. Sí, Excel es una herramienta potente que también te permite crear estos gráficos. Pero si se dan cuenta, en Power BI es mucho más sencillo, es más intuitivo para el usuario. Si ustedes se van a Excel, por ejemplo, también pueden conectarse con orígenes de datos. Y también tiene otros complementos que te permiten diseñar gráficos complejos, pero son mucho más trabajosos, ¿no? En cambio, Power BI no. Power BI está orientado a que sea el proceso de diseñar estas visualizaciones sea simple, sencilla. Como se dan cuenta, vamos a los orígenes, cargamos los datos, el asistente es el que realiza todo. Nuevamente, una vez que tenemos todos los datos, procedemos a jalar el objeto visual y seleccionar las columnas que nosotros queremos que se visualice, ¿no? Esa es la dinámica de Power BI. Vamos. Dice, ¿cuál es la función de los reportes? Nos preguntan, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la función de los reportes en Power BI en la toma de decisiones? La función de Power BI en la generar reportes es justamente que es una herramienta de análisis de negocio. Power BI es una herramienta de análisis de negocio. No es la única, hay otras herramientas también de análisis, pero Power BI es una de las más importantes. ¿Y cómo nos ayuda a tomar esta decisión? Había planteado un antes y un después en la introducción del tema. Por ejemplo, un banco. Los bancos registran miles de transacciones diarias. Todas estas transacciones son registradas en una base de datos. Estas bases de datos acumulan miles de registros. Y nosotros necesitamos que presentar reportes en donde se muestren resúmenes de datos. Imagínense si accedemos a una base de datos y vemos toda la información en registros o en Excel. Si alguien viene y ve, por ejemplo, esto, es una tabla con datos, ¿no? Pero
el verdadero potencial de Power BI está en la forma en cómo analizamos y presentamos esa información. Justamente Power BI se orienta a eso, ¿no? Crear visualizaciones interactivas para que esta información, todo este análisis y esta toma de decisiones sea bien práctica, ¿no? Preguntan también, profesor, ¿es necesario comprar la licencia de Power BI? Power BI, la aplicación que estamos usando ahorita, Power BI de esto, es gratis. Esta aplicación es gratuita y si se dan cuenta, nos permite realizar todas las etapas del proceso ETL que les había comentado. Extraer, transformar y cargar, ¿no? Pero sí hay, para algunas opciones, como por ejemplo la opción de publicar y algunas opciones más avanzadas en Power BI, sí se requiere una cuenta. Power BI tiene la cuenta Pro y la cuenta Premium. Comúnmente las organizaciones tienen estas cuentas, ¿no? Pero ¿se pueden comprar una licencia? Sí, sí. Pero no, nosotros, como les comentaba, nos vamos a centrar en la herramienta Power BI de esto y se van a dar cuenta que nos permite realizar casi todas las funciones, casi más del 50% de todas las tareas para aquellos que trabajan con Power BI se realizan en esta herramienta Power BI de esto. Ya luego al publicar las opciones de trabajar en red con servidores, ahí sí se requiere una licencia. Muy bien. Nos comentan qué se hace en transformar la data. Bueno, transformar lo iba a tocar la siguiente sesión, pero para que tenga una idea, por ejemplo, acá en proveedor, vamos nuevamente a la vista de datos y, por ejemplo, voy a eliminar proveedor. Quiero eliminarlo, elimino del modelo. Se actualizan los cambios nuevamente y nuevamente voy a ir quiero esta vez traer información de Excel, nada más voy a traer. Pero esta vez voy a seleccionar, por ejemplo, orden, guía, proveedor nuevamente, lo voy a seleccionar. Y recuerda que les mencioné acá que aparecía la opción cargar, transformar datos. Cuando ustedes le dan en transformar datos, nos carga Power Query. Esto de acá lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero para que tengan una idea, Power Query es una potente herramienta que nos permite realizar esta limpieza de datos. Por ejemplo, si yo vengo acá, observen que acá detecta como nulo, han venido campos en nulo, que yo no quiero, no necesito estos campos, porque estos campos están vacíos. No tendría sentido traerlos para poder trabajar, porque no los voy a necesitar. Y esta es la interfaz de Power Query. Acá es donde nosotros vamos a realizar, por ejemplo, toda esa limpieza, por ejemplo. Vamos a poder quitar columnas, rellenar, hacer anulaciones dinámicas, inclusive trabajar a nivel de tablas, agregando columnas personalizadas. Podemos inclusive modificar toda la estructura acá. Inclusive lo podemos hacer mediante las funciones tags. Vamos a ver ese concepto. Inclusive también quiero que vean esto un poquito. Antes de terminar la clase, hay una opción en Power BI. Este es Power BI, el editor. Le dan Power BI avanzado y nos carga una estructura con un lenguaje que que a simple vista no se comprende, ¿no? Esta es toda una estructura, es con código. Algunos que ya tienen conocimientos avanzados en Power BI trabajan con esto. Inclusive algunos, por ejemplo, al momento de migrar la data, prefieren trabajar acá. Es más fácil trabajar con esto. Y les repito, este es un tema ya mucho más avanzado en Power Query, pero es bueno que lo sepan, que Power BI es muy potente. Es una herramienta muy potente para lo que es transformación de datos. Voy a cerrar esta ventana. Lo vamos a ver. Ahora no. Listo. Y entonces, la sesión del día de hoy vimos eso, conectarnos con múltiples orígenes, ver las vistas que nos proporciona Power BI, la vista de informes,
la vista de los datos y la vista de modelado. Esta vista también lo vamos a ver mucho más a fondo en la siguiente clase. Y hicimos nuestro informe, un básico, sencillo, el más simple, y quería que vean esta dinámica de arrastrar y seleccionar y jalar el gráfico. Nada más. Clases siguientes vamos a hacer casos de... Muy bien. Entonces, esto fue el contenido de la sesión 1. Un tema amplio y consultas, ya saben, si no nos alcanza en la sesión, pueden enviar a mi correo sin ningún problema o a través del Classroom escribir y yo estaré atentos a todas estas dudas. Entonces,